En inglés, uno de los errores más frecuentes en estudiantes latinos es el uso incorrecto de how many y how much. No se trata de falta de vocabulario ni de mala memoria, sino de no comprender un concepto fundamental del idioma: la diferencia entre sustantivos contables e incontables. En esta clase vamos a estudiar how many y how much paso a paso, desde cero, con reglas claras, ejemplos simples y una lógica fácil de seguir. ¿Qué son how many y how much? How many y how much son cuantificadores también, así como los de la clase pasada. Estos son interrogativos. Esto significa que se utilizan para hacer preguntas relacionadas con la cantidad. How many se usa para preguntar por el número de cosas. Por ejemplo, how many students are in the class? ¿Cuántos estudiantes hay en la clase? O how many books do you have? ¿Cuántos libros tú tienes? O how many people live in your house? ¿Cuánta gente vive en tu casa? O how many chairs are in the living room? ¿Cuántas sillas hay en la sala? How many hours do you work per day? ¿Cuántas horas trabajas por día? En estos ejemplos, el sustantivo se puede contar, está en plural y además responde a la pregunta ¿cuántos? Por otro lado, how much se usa solo con sustantivos incontables, o sea que se usa para preguntar por la cantidad de algo que no se puede contar directamente, con números o con dedos. How much water do you drink every day? How much water do you drink every day? ¿Cuánta agua tomas todos los días? O how much money do you have? ¿Cuánto dinero tú tienes? How much time do we have? ¿Cuánto tiempo tenemos? How much information do you need? ¿Cuánta información necesitas? How much coffee do you want? ¿Cuánto café quieres? En estos ejemplos, el sustantivo no se puede contar directamente. No tiene forma plural. Responde a la pregunta ¿cuánto? ¿Por qué es importante aprender how much y how many? Estos dos cuantificadores son esenciales porque se usan todos los días en situaciones reales, al hablar de personas, tiempo, dinero, comida, trabajo y estudio. Si no se dominan correctamente, se pueden cometer errores que afectan la claridad y la precisión del mensaje. Antes de elegir how much, how many, es obligatorio identificar el tipo de sustantivo que queremos usar. Sustantivos contables se pueden contar con números y tienen forma en plural, por ejemplo, students, book, chairs. Sustantivos incontables no se pueden contar directamente y no tienen plural, por ejemplo, water, money, time. Así que he creado un PDF para ti, en donde encontrarás una lista de sustantivos contables e incontables. Te he dejado ese PDF en la descripción de este video para que tú lo uses como referencia. Muy importante, la lista no está completa. Hace falta mucho más sustantivos contables o incontables. Solo coloqué en esa lista los que más se usan con frecuencia. Pero ¿cuál es el uso y la regla del how many? How many se utiliza únicamente con sustantivos contables en plural. Y su estructura es la siguiente.
How many más el sustantivo contable en plural más el verbo más el complemento. Ejemplo de esto sería how many students are in the class? ¿Cuántos estudiantes hay en la clase? Vemos el how many al comienzo, students, que es el sustantivo contable en plural, está el verbo are y el complemento in the class. Siguiente ejemplo, how many books do you have? How many books do you have? ¿Cuántos libros tienes? How many, lo vemos al comienzo, books, que es el sustantivo contable en plural, más el complemento you have. How many books do you have? ¿Cómo se usa how much y cuál es su estructura? How much se utiliza únicamente con sustantivos incontables. Su estructura es la siguiente. How much más el sustantivo incontable más el verbo más el complemento. Acuérdate que en este caso, how much se utiliza para preguntas. Los ejemplos serían, how much money do you have? ¿Cuánto dinero tú tienes? How much time do we have? ¿Cuánto tiempo tenemos? How much water do you need? ¿Cuánta agua necesitas? ¿Cómo podemos hacer una comparación directa entre how many y how much? Bueno, pues how many se utiliza con personas, objetos y cosas que sean contables. Por otro lado, how much se utiliza para contar dinero, tiempos, líquidos y conceptos abstractos. Si el sustantivo se puede contar con números, y a mí me gusta pensar con dedos también, se usa how many. Si no se puede contar directamente con números o con dedos, se usa how much. Bueno, pues hemos llegado a la parte que a mí más me encanta, el mini quiz. Pero no te preocupes que no va a ser difícil, va a ser muy, muy fácil. ¿Qué es este mini quiz? Este mini quiz es simplemente para ayudarte a reafirmar la idea o el concepto que estás aprendiendo. Así que no te lo tomes tan a pecho. Completa con how much y how many la oración que te voy a dar. Primera oración. Blank people are in your family. ¿Qué se utiliza? How many a how much. ¿Y por qué? Bueno, pues se utiliza how many. How many people are in your family? Acuérdate que how many y how much son utilizados más que todo para preguntas. El how many se utiliza con sustantivos que son contables en plural y people es plural porque people es un grupo de personas. People es gente y gente es un grupo de personas, por lo tanto es plural, no es singular. Siguiente pregunta. Blank milk do we need? Blank milk do we need? ¿Qué es? How much a how many. Bueno, pues en este caso se utiliza how much. ¿Por qué? Porque la leche es un líquido y no se puede contar. Entonces, how much milk do we need? How much milk do we need? Tercera pregunta. Blank languages do you speak? Blank languages do you speak? ¿Qué utilizamos? How much a how many. Bueno, pues utilizamos how many. ¿Por qué? Porque languages, que traduce lenguajes o idiomas, son contables, están en plural, por lo tanto se utiliza el how many. How many languages do you speak? ¿Cuántas lenguas hablas o cuántos idiomas hablas? Cuarta pregunta. Blank time do you spend studying? Blank time do you spend studying?
¿Qué se utiliza? How much, how many. Bueno, pues vemos time. Time es tiempo, es un incontable. Entonces, no queda más remedio que utilizar how much. How much time do you spend studying? ¿Cuánto tiempo usas o gastas estudiando? Puede ser inglés. Última pregunta. Blank emails did you send yesterday? Blank emails did you send yesterday? ¿Qué utilizo acá? How much o how many. ¿Y por qué? Bueno, lo primero es mirar qué sustantivo es. Emails. Emails. Está en plural. Emails, correos electrónicos, se pueden contar con los dedos, se pueden contar con números, por lo tanto se utiliza el how many. How many. How many emails did you send yesterday? Bueno, ahora es tu turno. Vamos a cambiar un poco la dinámica. ¿De qué se trata el siguiente quiz o el siguiente ejercicio? Te voy a dar 4 respuestas. Sí, te voy a dar 4 respuestas. Tu tarea es escribir una posible pregunta para cada una de las respuestas que te voy a dar, usando how much o how many. No te preocupes, no va a ser difícil. Pausa el video, escribe tu pregunta basándote en la respuesta que te doy. Cuando termines, continúa el video para comparar si tu pregunta está bien estructurada o por lo menos se acercó. Así que respuesta número 1. I have 5 dogs. I have 5 dogs. Entonces tienes que escribir la pregunta para esta respuesta. Y la pregunta sería, how many dogs do you have? How many dogs do you have? ¿Por qué? Porque la respuesta dice, tengo 5 perros. Entonces, en este caso, estoy haciendo referencia a perros, que es un sustantivo contable y está en plural. Por lo tanto, utilizo el how many. How many dogs do you have? Segunda respuesta. I don't drink much tea. I don't drink much tea. Yo no tomo bastante té. ¿Cuál es la pregunta para esta respuesta? Bueno, pues la pregunta puede ser, how much tea do you drink per day? How much tea do you drink per day? Y la respuesta es, I don't drink much tea. ¿Por qué utilizar much? Pues porque té o tea en inglés es un líquido, es un sustantivo incontable y además no está en plural. No tiene plural, entonces es un sustantivo incontable. Se utiliza el how much. Siguiente respuesta. There aren't many people in my office. There aren't many people in my office. ¿Cuál es la posible pregunta y por qué? Bueno, pues la pregunta sería, how many people are there in your office? How many people are there in your office? Acuérdate que people es un sustantivo contable y además people es un grupo ya, entonces es en plural. La pregunta es, how many people are there in your office? La respuesta es, there aren't many people in my office. No hay mucha gente en mi oficina. Última respuesta. My brother has a lot of money. My brother has a lot of money. Mi hermano tiene bastante dinero. ¿Cuál sería la pregunta? Utilizo how much, how many y por qué. Bueno, pues la pregunta es, how much money does your brother have? How much money
does your brother have? Y la respuesta es, my brother has a lot of money. ¿Cuánto dinero tiene tu hermano? Mi hermano tiene bastante dinero. ¿Por qué? Porque utilizo how much, porque estoy haciendo referencia al sustantivo incontable money. Money es incontable, no está en plural, podemos pensar dinero como una masa en general, no está refiriendo a un billete, dos billetes, entonces por lo tanto utilizo el how much. Recordemos la regla principal. Sustantivo contable en plural, how many. Sustantivos incontables, how much. Dependiendo del uso correcto de how many y how much, este tema se vuelve automático. Por lo tanto, tienes que aprendértelo, tienes que mecanizarlo, tienes que estudiarlo, practicar para que se vuelva automático en tu día. Yo puedo decir, how much water do I need? O how many steps do I want to walk today? Yo puedo decir, how much water do I want to drink today? ¿Cuánta agua yo quiero tomar hoy? O how many glasses of water do I need to drink? ¿Cuántos vasos de agua necesito tomar? Entonces, dependiendo de cuánto tú practiques el how many, lo haces mecánicamente sin saber, pero para eso tú tienes que practicar mucho. Y sí, es necesario enfocarte en el sustantivo que vas a utilizar. De esa manera, es como mecánico cuando ya viene el how much o el how many. En mi caso, yo ya no necesito pensar en el sustantivo que voy a utilizar, simplemente sale mecánico, porque mi subconsciente ya está entrenado a que con el sustantivo contable en plural o en singular se utiliza el how many o el how much cuando es un sustantivo incontable. Así que practica todos los días oraciones, escribiendo una, dos oraciones con how much y otra con how many. Recuerda que la práctica hace al maestro. Si te gustó este video y ha resonado contigo, con tu deseo de aprender inglés, dale like, dale un thumbs up y suscríbete al canal. De esta manera podré seguir creando contenido para ti y tú podrás continuar aprendiendo inglés de una forma clara, estructurada y paso a paso. Así que cuídate mucho y nos vemos en la próxima lección. Chao, chao, un abrazo.